Y hoy el tema lo he titulado Una fe sólida. Una fe sólida. Hermanos, cuando pensamos en algo sólido, inmediatamente llega a nuestra mente la imagen de algo consistente, algo fuerte, algo que en cierto sentido es muy difícil de traspasar, ¿verdad? Podemos decir entonces que es algo que tiene forma propia y opone resistencia a ser dividido. Acabo de definir lo que es una fe sólida. Se lo voy a resumir rápidamente. Una fe sólida, de esta manera, es consistente, es fuerte, tiene forma propia y se resiste a ser dividida. ¿Qué estoy tratando de decirle, mi amado, mi amada hermana que está aquí presente en esta mañana? Que esa fe, cuando es sólida, consistente y fuerte, se resiste a ser disminuida cuando tenemos que enfrentar cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de dificultad o de prueba. Hermanos, la fe es el fundamento sólido de toda vida cristiana. Podemos decir que la fe entonces tiene acto, la fe tiene estructura y la fe tiene contenido. Acto, estructura y contenido. Y es un acto porque nos moviliza para que avancemos en todo tiempo. Y aún en medio de las pruebas, sí. Y aún en medio de las dificultades, sí. Y aún en medio de todo tipo de oposición, sí. Porque eso es la fe, un acto de obediencia que nos mueve en una sola dirección a seguir avanzando, como diríamos popularmente, contra todo viento y contra toda marea. Pero también dije que la fe es una estructura. Y es una estructura, mis hermanos, porque la fe nos sostiene en esos momentos difíciles. Cuando un edificio está con una estructura bien fundamentada, puede venir un fuerte temblor, incluso puede venir un fuerte terremoto, pero esa estructura sostiene toda la edificación. Eso es la fe. La fe nos sostiene en medio de nuestras debilidades, en medio de toda situación difícil. Y dije, y esta es la parte más importante de la fe. La fe tiene contenido. Y ya algunos de ustedes se podrán imaginar a qué me estoy refiriendo. Tiene contenido propio porque es la presencia misma de Dios, llenando, acompañando, sosteniendo e impulsándonos a pesar de. Ahí está la solidez de la fe, la presencia de Dios que te está llenando, que te está llenando, que te está llenando, que te está dando forma, estructura, carácter y que te anima para que sin importar lo que tengas que atravesar y pasar, tú sigues adelante. Hermanos, ¿tienes una fe sólida? ¿Tu fe opone resistencia a ser dividida? Cuando llega la adversidad, cuando llega la oposición, ¿esa fe se debilita? ¿Flaquea? Y lo que voy a decir a continuación no es contradictorio. Humanamente, en el clímax de la prueba, en el momento más difícil de la prueba, es humano que nos debilitemos. Pero es allí, en unos solos segundos, cuando vemos la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Cuando vemos la manifestación gloriosa del poder del Santo Espíritu de Dios, impulsándote, moviéndote y llevándote con toda fuerza, con todo poder. Mis hermanos,
Es mi esperanza que en esta mañana, a través del mensaje que no es mío, es la palabra de Dios, nuestra fe alcance el nivel que necesitamos tener como pueblo cristiano. No sé en qué nivel se encuentre tu fe, el Señor lo sabe, y mi ruego y mi súplica en esta mañana es que el Padre amado y misericordioso, lleno de todo amor, nos lleve a ese nivel de una fe sólida. Padre, yo te lo pido, oh mi Dios amado, en unión con mis hermanos aquí presentes y con los que nos siguen en las redes sociales, que en esta mañana tú hagas algo especial, Señor. Que tú nos fortalezcas, que tú animes nuestra fe, que tú nos llenes completamente de tu plenitud, Señor, para que podamos ser verdaderos representantes tuyos y que no nos dobleguemos ante cualquier adversidad, Señor. Yo te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, con esto en mente vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a ver unos cuantos versos a partir del número 19 hasta el 23, y vamos a honrar la palabra del Señor, ahí está proyectada. Dice la santa palabra del Señor, y voy a leer la versión Reina Valera. Puede que usted tenga la Biblia de las Américas o Nueva Versión Internacional, el contenido es el mismo. Génesis 39, a partir del verso 19, dice así. Y sucedió, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Verso número 20. Y tomó su amo a José, y escuchen, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, como dice el pastor Serafín, me encantan esos peros, y yo ya hago eco de esas palabras. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, escuchen esto, hermanos, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor Jehová estaba con José, y lo que él hacía, el Señor Jehová lo prosperaba. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Ya hoy invertí un poco, hice la oración primero, así que vamos a ir a la palabra y vamos a ir al mensaje. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? La vida de José, mis hermanos, a través de la narrativa bíblica, es un excelente ejemplo de aliento. Vemos lo que ha pasado. En José fue vendido por sus hermanos trataron de asesinarlo, como no quisieron asesinarlo, porque Dios lo impidió lógicamente, fue vendido como esclavo, llegó a Egipto, fue vendido a Potifar, el guardián de la guardia de Egipto. Allí estuvo sirviendo por varios años, según los eruditos alrededor de unos 11 años, luego es vendido, es acusado injustamente y es enviado a la cárcel. Sin embargo, allí estaba la presencia del Señor con él. Y hoy quiero, mis amados hermanos, que observemos algunos puntos importantes que nos van a traer una aplicación a nuestra vida diaria. Y el primero de ellos es que Dios es soberano. Dios es soberano. Hermanos,
El Señor es quien proporciona prosperidad. El Señor es el que proporciona bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Señor permite la adversidad, permite la prueba y permite dificultades en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Y alguno diría, el pastor está loco. ¿Cómo que gloria a Dios por las adversidades? ¿Cómo que gloria a Dios por las pruebas, por las dificultades, los desafíos? Sí, gloria a Dios. Porque es en medio de la prueba y de la dificultad, en primer lugar, que se forma nuestro carácter. En segundo lugar, que alcanzamos el nivel de una fe sólida, de una fe que se resiste a ser dividida. Y es en medio de la prueba y la dificultad cuando reconocemos que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. Y todo esto el Señor lo permite con el fin de llevar a cabo sus propósitos para cada una de nuestras vidas. Hermanos, a veces atravesamos pruebas largas, no de mes, no de semanas, de meses y a veces hasta de años. Pero es allí, nosotros no lo entendemos, pero el Señor está obrando en el interior, en el corazón de hombres y mujeres, a través de esta manera, yo diría extraña, no razonable, porque es que son cosas eternas y nuestra mente es tan finita que no puede razonar las cosas infinitas de Dios. Nuestra mente es finita, tiene un límite, pero las cosas de Dios son infinitas porque Él es infinito. Así que, mis hermanos, en medio de la prueba nosotros sabemos que Dios es soberano. En segundo lugar, Dios es nuestra fortaleza. Y lo vemos en la lectura de esta mañana acerca de la vida de José. Dios es nuestra fortaleza. En medio de todas las dificultades, pruebas que tuvo que enfrentar José, él se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe sólida. Tenía una fe que se resistía a ser dividida o a ser quebrantada. Lo vimos las dos semanas pasadas con el asunto de la tentación de la mujer de Potifar. Y era una insistencia permanente de cada día, porque así lo dice la palabra, día tras día. Mas, sin embargo, su fe sólida, su confianza y la fortaleza que Dios le infundía. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con el Señor, él se mantuvo firme, su fe se resistió a ser quebrantada. Dios es Dios y sigue siendo Dios aún en medio de nuestros contratiempos, mis hermanos. Dios es fiel en todo tiempo. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que siempre evadimos y sacamos excusas para justificar lo injustificable. Tratamos de justificar lo injustificable. Hermanos, así que en primer lugar Dios es soberano, Dios es nuestra fortaleza en medio de las pruebas, pero también Dios nos liberta del temor. Dios nos liberta del temor. Cuando yo veo la narrativa bíblica del libro de Génesis, específicamente hablando de la vida de José, en ninguna parte yo encuentro que este hombre, varón de Dios, tenía temor. Y los que les gusta leer la Biblia saben que la Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivían llenos de temor. Una de las estratagemas o maquinaciones más usadas por el maligno, por el mundo y por la gente es precisamente el miedo. El diablo, el mundo y muchas personas que no son temerosos de Dios tratan de infundir miedo. ¿Para qué? Para atemorizar, para afligir y hacer creer que Dios les ha abandonado.
Pero hoy esta historia narrativa de la Biblia, de la vida de José, nos tiene que infundar aliento, hermanos. Nos tiene que llevar a ese nivel de una fe sólida, de que aún en medio de las dificultades, ahí está la presencia, la misericordia, el amor de Dios manifestándose para cada uno de sus hijos y para cada una de sus hijas. En medio de una enfermedad, hermanos, en medio de una crisis financiera, en medio de un problema matrimonial, tal vez en medio de una dificultad familiar con algún hijo, en el trabajo, en lo que usted esté atravesando. Yo no lo sé, pero el Señor sí. En medio de un desafío tan grande, hermanos, y esto tiene que ser un ejemplo para nuestras vidas, como el que tuvo que enfrentar José al ser inculpado sin haber cometido delito alguno. Allí estaba la presencia de Dios sosteniéndolo, impulsándolo y llenándolo de su poder, de su gracia y de su misericordia. Dios actúa, mis hermanos, en medio de la adversidad. Frente al problema o situación más difícil, humanamente hablando, allí es donde usted y yo podemos experimentar la gracia, el favor y el poder de Dios. Cuando todo fluye, cuando todo está bien, cuando la economía está bien, cuando la salud está bien, cuando en la familia todo está bien, hermanos, muchos se olvidan de que ese momento de bienestar, de paz y de tranquilidad es porque en su infinita sabiduría y en su gran misericordia Dios lo está permitiendo. Y entonces, ¿qué hacemos como infieles? Nos olvidamos de que todo eso es por el favor del Señor y dejamos de tener comunión con Él, dejamos de leer la Biblia, dejamos de participar en las cosas de la comunidad de fe, dejamos a veces de venir a la iglesia, nos apartamos del Señor porque es que todo está tan bien. Y hermanos, aquí me llega en este momento, no pensaba decirlo, el ejemplo de los orientales. Yo recuerdo hace mucho tiempo, me enteré de esto, ellos tienen su médico de cabecera y cuando más saludable está la familia, un solo médico para toda la familia, es cuando más le pagan. Cuando alguno se enferma, dejan de pagarle al médico porque el médico descuidó de hacer su trabajo. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que cuando más estamos gozando del bienestar, de la bendición de Dios, es cuando más tenemos que estar asidos, como dice su palabra, o agarrados de su mano. No solamente cuando estamos pasando la prueba y si corremos rapidito a refugiarnos. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Hasta cuándo? Hermanos, a veces esas pruebas las pasamos porque nosotros mismos las hemos propiciado. Y como tenemos un Dios sabio, dice, venga, hijito, usted necesita pasar un pequeñito desierto para que aprenda a depender de mí. Hermanos, hablando del temor, quiero presentarles por lo menos unas 3 llaves para superar el miedo, la inseguridad en medio de toda adversidad y en medio de toda prueba. Hermanos, el obrar salvífico del Señor va por delante de cada uno de nosotros. El fundamento de la fe es pues la automanifestación de Dios el Señor. Ese es el fundamento de la fe. Tu fe y la mía no está fundamentada en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, porque seríamos entonces, como dijo el apóstol Santiago, una fe muy fluctuante que es llevado de acuerdo a la ola que le pega, ¿verdad? No, el fundamento de nuestra fe es la automanifestación de Dios. Y eso es gracia. Eso es favor que ninguno de ustedes ni yo merecemos. Es solo gracia. Así que aquí está la primera llave para vencer el temor. Caminar en fe. ¿Cuántos aquí están caminando en fe? Hermanos, antes de definirle
Caminar en fe es tener la certeza que este pequeño valle o este pequeño desierto, yo lo voy a pasar. Tener fe, dice Hebreos capítulo 11, que es la certeza de lo que se espera. Ayúdenme, ¿qué más? Aleluya. La convicción de lo que no se ve. Porque dijo el apóstol Pablo, ¿qué esperanza voy a tener de lo que ya veo? No hay ninguna esperanza. Tenemos esperanza cuando no lo vemos, y ahí es donde tenemos que poner los ojos. Hermanos, caminar en fe implica permanecer en el centro de la voluntad soberana de Dios. Caminar en fe implica permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Así que para poder estar en el centro de la voluntad de Dios, yo tengo que despojarme, yo tengo que renunciar a mí y tengo que dejar que el señorío de Cristo se manifieste en tu vida y en la mía. Hermanos, no solo queremos un Salvador, queremos un Señor. Y si tú quieres tener un Señor, tienes que renunciar a ser tú. Como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aleluya. Y cuando Cristo, por medio de su Santo Espíritu, es el que vive en cada uno de nosotros, mis amados, tenga la certeza y la plena seguridad que sin importar lo que sea, a pesar de, tú vas a llegar a donde Dios quiere llevarte. Tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca del liderazgo, la confianza y la fe en el Señor. Por ejemplo, Moisés, el gran libertador, entre comillas, porque simplemente se ganó ese título porque apuntaba directamente a nuestro libertador Cristo Jesús. Pero ese hombre, ese varón de Dios, Moisés, se mantuvo con una fe sólida y el Señor le respondió. Y uno de los ejemplos de la vida de Moisés y del pueblo de Israel que llegan a mi mente es cuando, por la gracia de Dios, Dios saca a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, lo lleva al desierto, y hay un momento crítico en la vida de Moisés y en la vida del pueblo de Israel cuando se encontraban en medio del inmenso Mar Rojo y en medio del ejército egipcio que venía persiguiéndolo. Y allí estaba el pueblo sin saber qué hacer. Y entonces hay un hombre que resolvió creerle firmemente al Señor. Y el Señor le dijo, avanza, en medio de las aguas, avanza. Y allí ellos llevaban el arca del pacto y le da instrucciones a Moisés para que los sacerdotes de esa época, que eran los únicos que podían llevar el arca, fueran adelante. Y cuando el arca, que es una tipología de la presencia misma de Dios, entró en contacto con el agua, las aguas empezaron a abrir. Pero hubo uno que en medio de 2,5 millones aproximadamente, que era el pueblo de Israel en ese momento, tuvo una fe sólida. Hermanos, mujeres, no necesita que toda la familia tenga fe sólida. Si tú tienes esa fe sólida, varón, mujer, van a suceder cosas grandiosas y poderosas en tu casa. Mi esposa y yo lo hemos visto. Hermanos, además de José, tenemos también a Josué. Josué, él tenía temor del pueblo, de las naciones que tenía que enfrentar cuando pasaron al otro lado del Jordán. Las pruebas eran difíciles, pero allí estaba la presencia del Señor animándolo y dándole instrucciones. Y yo quiero que veamos esta parte de la palabra, Josué capítulo 1, versos 5 y 9, y resumí algunos versículos porque quiero resaltar las partes que más hablan del tema de una fe sólida. En el verso 5 le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Y esa palabra es para ti y para mí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y luego lo dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Y lo primero que llega a nuestra mente, el Señor le estaba diciendo que se esforzara y que fuera valiente para ir y guerrear y pelear. No. Mire de qué se trata la fuerza y la valentía. Verso 7, solamente, escuchen, esfuérzate y sé muy valiente para, ahí está, en donde está la fortaleza y la valentía, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, que es la instrucción. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Deseamos prosperidad, bienestar, pero nos olvidamos que todo depende de la relación tuya, personal, individual, que mantienes con el Señor. Verso 8, nunca, escuchen, no es que algunos días puedes venir y leer la Biblia, rápido porque estoy con afán. No, mis hermanos. Y allí todos somos culpables de pecado. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué cosa? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces no voy a hacer conforme a mi voluntad, a mis ideas, a mis planes, a mis proyectos. No. ¿Y entonces qué hago con mis proyectos y mis planes? Póngalos en las manos del Señor y Él te va a dar sabiduría. Él te va a iluminar para que los puedas desarrollar de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Y también cuando ponemos nuestros proyectos y planes en las manos del Señor, Él sabe decirte, no es tiempo o no te conviene. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 vuelve y remarca, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas del mundo, no temas de las pruebas, no temas del diablo porque él ya está vencido, ni desmayes. Y aquí está la razón poderosa. Porque Jehová el Señor tu Dios está contigo en algunas partes, en donde quieras que tú vayas, donde quiera que vayas. Pero para eso tenemos que ser esforzados y valientes. Para pelear en medio de la prueba, no, esforzados y valientes para dedicarle tiempo a la lectura de la palabra del Señor, para ir en oración, para obedecer, para hacer su voluntad y no la nuestra. Así que mis hermanos, la primera llave para vencer el temor del diablo, del mundo y de la gente es caminar en fe. La segunda llave, dependencia y acción, y esta es la que más nos cuesta. Dependencia y acción. No es solamente orar. Y vuelvo al recuento de cuando estaba el pueblo de Israel allí, muchos estaban arrodillados orando y el Señor le dice a Moisés, ¿y estos qué hacen ahí? Es que ese no era el momento de orar, ese era el momento de accionar, de avanzar, de caminar, de poner en práctica esa fe sólida. Hermanos, dependencia y acción. José, en este sentido, es un tipo o una ilustración del nuevo pacto al mantenerse fiel, firme, dependiendo y creyendo y centrado en hacer la voluntad de Dios a pesar de, con el fin de proporcionar salvación para los hermanos israelitas en la vida de José, aunque a él en ese momento no lo sabía, él no lo sabía. En ese momento José no conocía el plan redentor del Señor que llegaría más tarde mediante Cristo y el cual hoy todos nosotros somos testigos y disfrutamos de ese plan
perfecto, maravilloso de la obra del Señor en la cruz. Del plan que Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diseñaron desde antes de que el mundo fuera creado. Desde antes que usted y yo hubiésemos sido creados. La traición, el engaño, la caída de Adán y Eva, la perturbación del maligno, no le tomó por sorpresa al Señor, Él ya lo sabía. Él es omnisciente. Mis hermanos, la competencia de José provenía de Cristo, quien es el verdadero pacto que convierte a sus discípulos en siervos competentes. Tú y yo no somos competentes por nuestra propia fuerza, no. Y quiero mostrárselo bíblicamente, 2 Corintios 3, versos 4 al 6, dice la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo, escuchen esto, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Más claro que el agua, ¿verdad? Tercera llave, esperar confiados en el fiel amor del Señor. Y tenemos que estar así como esa imagen, esa ilustración, sonrientes, con gozo. ¿En medio del dolor, pastor? Sí. ¿En medio de la escasez? Sí. ¿En medio de la enfermedad? Sí. ¿En medio de las dificultades conyugales? Sí. ¿En medio de los problemas con los hijos? Sí. Porque eso es una fe sólida. Porque nosotros sabemos, por iluminación del Espíritu Santo de Dios, que eso es momentáneo, que eso va a pasar. Allí se desarrolla el carácter de una fe sólida. Hermanos, el significado profundo, escúchenme, de una fe sólida se manifestó en la vida de José. Y eso hoy sirve de aliento, de esperanza, de motivación, de fuerza para creer. Como me lo dijo un día el Señor, cree en mí, yo soy real, Dios es real, Él es vivo y real, Él es vivo y real, no es un cuento, no es una fábula, Dios es vivo y real. Y si te tiene alguna pizca de duda, salga de aquí y mire la naturaleza. ¿Quién la sostiene? Su gracia común. Hermanos, la intimidad y la cercanía con el Señor le proporcionó confianza a José en medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades y pruebas que tuvo que atravesar. Esa misma cercanía que tú y yo tengamos con el Señor nos va a proporcionar esa fuerza y ese aliento para seguir caminando en justicia y en verdad. Y voy a ir finalizando, y para esto vamos a regresar un momento y voy a resaltar algunos puntos del capítulo 39 de Génesis. En el verso 21 dice la palabra: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. ¿Cuántas veces le había extendido la misericordia y la gracia? Un montón de veces, siempre. Siempre. Estaba en la cárcel, encerrado. Hermanos, voy a adelantarme con algo que quería decirlo la próxima semana, pero no me puedo callar. Cuando Dios te quiere proteger, te encierra. Cuando Dios te quiere proteger de algo, te encierra. Y en ese momento, el encierro de José fue para protegerlo de la maldad de la mujer de Potifar. Hermanos, verso 22 dice que y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Mire qué grande es nuestro Dios, un esclavo, además prisionero, y todo lo que se hacía allí estaba en las manos de José. ¿Por qué? Porque no menospreciemos, hermanos, el poder de Dios, no lo devaluemos. Ay, es que mire yo cómo estoy. No, mis hermanos. Dice el profeta Isaías, lo voy a parafrasear un poco, que Dios, el Señor, no quebrará el pábilo que humeare. Mientras tenga vida, mientras esté respirando, tenga fe y esperanza, porque el Señor de ese pábilo que está ahí apenas con un hilito chiquitico de vida, oh, mi hermano, lo puede sacar, lo puede renovar y puede hacer grandes y poderosas cosas. Pero para eso hay que tener una fe sólida, sólida. Y por último dice en el verso 23, y aquí está el contexto, la razón principal de por qué ustedes y yo estamos reunidos aquí en esta mañana. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sebas, Jehová lo prosperaba. José pasó de esclavo y prisionero a ser el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, porque el Señor estaba con él. Hermanos, no dude nunca de la presencia de Dios. Él está ahí, aunque sus ojos no lo vean. Pero ¿dónde está si yo no veo sino contratiempos? Disfruta de ese contratiempo y aprende en medio de ese contratiempo a darle toda gloria y toda alabanza al único merecedor. ¿Ve la infinita diferencia? Y voy a ir finalizando a manera de conclusión, cerrando con las preguntas que no me pueden faltar, pero lo hago con el ánimo de que usted a través de ellas reflexione. ¿Cómo atravesamos las pruebas? ¿Solos o acompañados del Señor? Hermanos, las preguntas que debemos hacernos en esta mañana a manera de reflexión. Escucha lo que le voy a decir. ¿Estamos con el Señor? Ya vimos a través de la palabra que el Señor siempre está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos con Él? ¿Nuestro corazón está con Él? No de labios, de corazón, de verdad. ¿Nuestro corazón está con Él? ¿Nuestra voluntad, nuestro ego se ha rendido al Señor? ¿Nos estamos rindiendo plenamente al Señor, mis amados? Esa es la verdadera clave y el verdadero secreto de una vida cristiana. Rendirnos plenamente al señorío de Cristo. ¿Hemos entregado todo en manos del Señor o nos estamos aguantando? No, y no estoy hablando de dinero, Sí, para que no vayan a haber malas interpretaciones. ¿Qué nos estamos aguantando? ¿Qué nos estamos aquí? No, esto no. Señor, aquí está bien, pero esto yo lo resuelvo. Esto yo lo manejo. No, entrega todo al Señor. Pon todo en las manos del Dios que sabe cómo prosperar, bendecir y traer bienestar a tu vida. ¿Queremos alcanzar la prosperidad del mundo o el bienestar que solamente nos puede brindar nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué quieres tener? El apóstol Pablo lo dijo, porque todo lo considero, y voy a decirlo textualmente, estiércol. Así lo dice la palabra, con tal de ganar el amor de Cristo. Hermanos, tenemos un ejemplo de contraparte. Mire la otra parte que no hemos hablado. Y con esto cierro. El jefe de la cárcel entregó todo
en manos de José y dejó de preocuparse por todo lo que allí se hacía. ¿Estamos siguiendo el ejemplo del carcelero? ¿Estamos entregando todo al Señor? ¿Le estamos entregando nuestra casa al Señor? ¿Le estamos entregando la vida de nuestro cónyuge al Señor? ¿Le estamos entregando la vida de nuestros hijos al Señor? Si lo hacemos, ya no tenemos por qué preocuparnos de nada. Nuestra única preocupación, ¿sabe cuál es? Mantener fiel a su palabra, mantener fiel a su llamado, hacer su santa voluntad, caminar en obediencia. El Señor Jesús lo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fácil. Estamos siguiendo el ejemplo del carcelero. Queremos que el Señor cuide de nuestra vida y familia. Entonces, dependamos plenamente del Señor para que seamos siervos competentes por su gracia, misericordia y gran amor para su gloria. Para su gloria, no para la nuestra, para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.